Muy buenos días, profesora, muy buenos días con todos. Somos el grupo formado por Angie Ruiz Sandoval, Brixie González Luján y Tiana Morillo Torío. En esta ocasión tenemos el agrado de compartir con ustedes un análisis profundo de la novela El túnel, escrita por Ernesto Sábato y publicada en el año 1948. A lo largo de este trabajo abordamos los elementos más significativos de la obra, su estructura narrativa, los recursos literarios que utiliza, una breve semblanza de su autor y cerramos con un análisis crítico y reflexivo que nos permitirá comprender la relevancia y el impacto teniendo en cuenta el impacto que da esta novela en la actualidad. ¿Qué es lo que más destaca en la obra? Ernesto Sábato fue un escritor argentino que tras estudiar física se dedicó a la literatura y filosofía. Es conocido por su trilogía narrativa que incluye El túnel. ¿Qué recursos verbales, paraverbales o icónicos se han empleado? En El túnel, Sábato emplea recursos verbales para expresar emociones de Castel, como la prescripción de un río oscuro del texto, de recursos verbales explicativos. Una lectura oral permitiría incorporar ante pausas o el uso de exclamaciones y preguntas retóricas que inciten en la angustia del protagonista. En cuanto a los elementos icónicos, pintura Castel de una mujer mirando la ventana del mar a través de una ventanita simboliza su aislamiento interior y representa visualmente el motivo del túnel. Datos biográficos del autor. Ernesto Sábato nació en Rojas, Buenos Aires, el 24 de junio de 1911 y falleció en Santo Lugares el 30 de abril de 2011. Estudió física, pero se dedicó a la literatura y filosofía al acercarse al existencialismo en Europa. Con su primera novela El túnel en 1948, seguida por Héroes y tumbas en 1961, y Adopt el Extremador en 1974, completando su trilogía. Él escribió ensayos filosóficos como El escritor y sus fantasmas en 1951, Memorias como Antes del fin en 1998. Su obra se caracteriza por la reflexión sobre la existencia, la soledad y los conflictos existenciales post-Segunda Guerra Mundial. Puede dividirse en tres grandes segmentos. En la primera sección, hasta aproximadamente la página 30, se presenta el contexto inicial del protagonista y su creciente obsesión por una mujer que ha notado un detalle particular en una de sus pinturas. La segunda parte, desde la página 31 hasta cerca de la 70, narra el desarrollo de la relación entre Juan Pablo Castel y María Iribarne, una relación cargada de ambigüedad, celos, inseguridades y una constante falta de entendimiento entre ambos. Finalmente, en la tercera sección, desde la página 71 hasta el cierre, en torno a la página 94, se relata el desenlace trágico, el asesinato de María y la posterior confesión del propio Castel. Ocurre cuando Juan Pablo Castel asesina a María Iribarne con un cuchillo y luego se entrega a la policía. En ese punto convergen todas las tensiones psicológicas y existenciales que se han desarrollado a lo largo de la historia. Esta escena narrada con una frialdad impactante. Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. Representa un quiebre definitivo. Es el desenlace de la obsesión enfermiza del protagonista, su incapacidad para aceptar la autonomía del otro y su convicción errónea de que amar implica poseer por completo. Castel, un pintor de Buenos Aires, que relata su historia en primera persona desde la cárcel, donde escribe su propia versión de los acontecimientos que lo llevaron a asesinar a María Iribarne. A lo largo del relato se revela información clave sobre su personalidad. Desde su infancia, él se sintió apartado y distinto a los demás, posee un pensamiento excesivamente racional, cree que su pintura es su única obra genuina y ve en María una posible vía de escape a su propio aislamiento. El receptor implícito del texto es cualquier persona con interés por la literatura, ya que el relato no se orienta a un público concreto, sino a aquellos dispuestos a reflexionar sobre los temas como la soledad, la tendencia a imponer una perspectiva personal del mundo y los límites que puede alcanzar el amor. En Buenos Aires, de la posguerra, una época en la que las ideas del existencialismo europeo empezaban a influir en América Latina. Sábato, marcado por su contacto con el pensamiento de Sartre y Camus durante su paso por París, adapta estas inquietudes filosóficas al contexto argentino, mostrando cómo el individuo también puede sentirse profundamente solo en esa realidad. Convencer a sí mismo y convencer a los demás de que matar a María fue necesario, ya que según él actuó movido por un amor verdadero que ella traicionó. No obstante, sí se considera la intención de Ernesto Sábato como autor implícito. Lo que pretende es revelar las consecuencias de concebir el amor de forma absoluta y demostrar cómo una soledad profunda puede desembocar en actos de violencia extrema. En primera persona, con un tono confesional, resulta altamente eficaz, ya que permite al lector adelantarse directamente en los pensamientos de Castel. Esa voz narrativa poco confiable, por mostrar una perspectiva alterada y paranoica del protagonista, lleva al lector a preguntarse constantemente: ¿qué tanto de lo que cuenta es cierto y qué tanto es una manifestación de su obsesión? La forma concisa del lenguaje sin abundancia de descripciones extremas al monólogo
interior contribuye a que se perciba la velocidad del pensamiento obsesivo. Deberíamos dejar que nuestras convicciones nos encierren en la soledad. Mantenernos abiertos al diálogo y a la posibilidad de dudar es la mejor manera de impedir que el túnel de la incomunicación nos despoje de nuestra esencia humana. Discusión y reflexión grupal. Después de analizar esta obra, como grupo coincidimos que El túnel no es solamente una historia sobre la obsesión y el crimen, sino también una reflexión intensa y profundadora sobre la soledad, la incomunicación y los límites del amor humano. Juan Pablo Castel encarga a un individuo que, al sentirse incomprendible o aislado, crea una espiral de desconfianza, rigidez emocional y desesperación. Su necesidad de conexión auténtica como otra persona lo lleva a idealizar y luego distribuir aquello que desea, mostrando como el miedo, la inseguridad, sabotear cualquier intento del vínculo verdadero. El túnel da título a la novela. No es solo una metáfora del cierre mental de Castellano, sino también una imagen de los muros indivisibles que todos en algún momento podemos levantar frente al mundo. La obra nos confronta con una pregunta inquietante: ¿qué pasa? Dejamos de escuchar cuando nuestras propias creencias se pueden tan absolutas que ya no hay espacio para el otro. Coincidimos en que lo más valioso que deja la lectura es la invitación a cultivar una actitud de apertura y sensibilidad frente a los demás. Escuchar sin prejuicios, dialogar sin imponer, aceptar la diferencia como una riqueza y no como una amenaza. Y entender que nadie nos pertenece. Son aprendizajes esenciales que la novela sugiere desde un lado más oscuro. Nos da una reflexión como el aislamiento interior, que puede ser tan o más destructible que la violencia explicativa. Y nos deja como desafío al no entender atrapados a nuestras propias obsesiones, frustraciones o miedos a aprender a salir de nuestros túneles personales. Tan solo sea el primer paso para coincidir vínculos más sanos, humanos y verdaderos. El mundo que a menudo parece correr en la dirección contraria.